Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Muy bien, aquí tenemos un tema que a veces es controversial por el hecho de que es la mujer la que es sometida a una prueba y ya lo vamos a ver. Entonces, dice así, y el Eterno le dijo a Moshe, versículo 11, capítulo 5, dile a los hijos de Israel, cuando la mujer de cualquier hombre se desviare y lo engañare acostándose con otro hombre subrepticiamente, sin que hubiera testigos ni fuere sorprendida en el acto, y el marido la celare, lo que dicen por allí, que se despierta un espíritu de celos, se haya ella manchado o no, él la llevará ante el Cohen y ofrecerá por ella una oblación, bueno, etcétera. Este tema de la ofrenda no es tan relevante en este momento. Lo interesante es que dice, el sacerdote, el Cohen, la hará aproximarse y presentarse ante el Eterno. Y el Cohen tomará agua santa en un vaso de arcilla y tomará también polvo del piso del tabernáculo y lo echará en agua. Y el sacerdote presentará a la mujer ante el Eterno y descubrirá su cabeza, despeinándola, y pondrá la oblación de celos en sus manos, mientras el sacerdote tendrá en su mano el vaso con agua amarga de la maldición. Bueno, después de esto viene el tema de que ella debe tomar esa agua independientemente de que haya cometido una falta o no. Como el Eterno es el que da la orden, sin lugar a dudas no va a haber error. O sea, este mandamiento para el caso de alguien, de cualquier caso, culpable o no, es absolutamente infalible. Tengamos eso en mente. Si el Eterno dice algo, eso va a pasar, no va a pasar otra cosa. Si el Eterno dice que a la mujer se le va a hinchar el vientre y se va a morir, etcétera, eso va a pasar. No, no tengamos la menor duda. O si la mujer es inocente, va a ser fértil y todo aquello que viene después. Absolutamente seguro que pase. ¿Por qué? Porque es el Eterno. Y aquí quiero entonces hacer mención de algo interesante. Una vez, bueno, esto es un cuento que nos puede servir para ver, para entender mejor que la voluntad del Eterno es lo mejor que nos puede pasar. Una vez una persona estaba esquiando con otros amigos tal vez, pero la nieve era supremamente espesa. Esquiando, no, perdón, estaba en escalada, estaba subiendo un monte. Y el tipo estaba pues bien dotado de arneses y de todos los mecanismos para poder subir al monte. Pero el tiempo estaba muy drástico, estaba muy fuerte la nieve y todo aquello. ¿Qué pasó? En una de esas el tipo se cayó por la montaña, pero estaba sujetado con una cuerda muy larga. Iba cayendo, hasta que cuando llegó al final de la cuerda, digámoslo así, sintió un tirón muy grande y era que la cuerda no seguía más. Entonces quedó suspendido en el aire, pero él veía todo blanco, no veía nada. Y entonces llamémoslo así, en un ataque de fe, el tipo empezó a pedirle al Eterno, Señor, por favor, ayúdame, que aquí estoy solo, me voy a morir. Y entonces, esto es un cuento hipotético, pero es para que entendamos. Y entonces vino una voz que le dijo, suéltate de la cuerda o corta la cuerda. Y el tipo no quiso porque dijo, uy, me voy a caer en un abismo, me voy a matar, me voy a morir, no sé qué. Pues al otro día, encontraron al tipo colgando, muerto, a 1 metro del piso. No me lo puedo creer. Ok, ¿qué significa esto? Si nosotros le pedimos algo al Eterno y Él dice algo, eso va a pasar. Con este tema de la mujer, exactamente eso va a pasar. No nos quepa la menor duda, porque además fue el Eterno el que lo dijo. Él sí cumple, no como nosotros.
Él sí cumple, y cumple fielmente y en los términos que él dice. Entonces eso es bueno que lo tengamos muy claro para el tema de llamémoslo así, del tamaño de nuestra fe. Porque la fe no es, ay sí, yo sé que el Eterno puede hacer todo y esto y aquello. Bueno, y cuando realmente voy a creerle, ¿qué va a pasar? Voy a contar el ejemplo que había dado alguna vez de un hombre que era muy buen equilibrista en la cuerda floja y bueno, y creo que era cuando existían las dos torres gemelas, creo que fue ahí, que el tipo se pasaba de un lado al otro y en los dos lados había una gran multitud viendo lo que el tipo estaba haciendo. Y claro, lo aplaudían y todo eso cuando llegaba a un lado, cuando llegaba al otro. Entonces al hombre se le ocurrió ir con una carretilla. Digo, ¿ustedes creen que soy capaz de pasar en la cuerda floja con la carretilla de este lado hasta el otro? Y la gente, claro, bravo, claro que sí. No sé qué. Y el tipo hizo eso y pasó al otro lado. Y al otro lado, obviamente, había otra multitud aplaudiendo, lo mejor dicho. Claro. Le digo a la gente, ¿ustedes creen que soy capaz de pasar esta carretilla con carga, con ladrillos y eso al otro lado? Y la gente, claro, claro que sí, es capaz. Y bueno, el tipo hizo la prueba, pasó con los ladrillos y toda esa cosa al otro lado. Y al otro lado estaba la gente, mejor dicho, ya en el éxtasis de la admiración por el tipo. Bueno, cuando llegó a ese lado y bueno, ya descargó todo, dijo, ¿ustedes creen que soy capaz de pasar con uno de ustedes cargado de aquí al otro lado? Y la gente dijo, sí, claro que sí, por supuesto, claro. Y dijo, ¿quién se le mide a pasar? El silencio fue sepulcral. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Una fe cosmética, una fe intelectual, una fe que no es fe. Porque la fe no solamente es creer, sino obedecer. Aquí en este caso, ya volviendo al tema de la mujer que tenía que tomar las aguas amargas, algunos dirán, algunos no, algunas dirán, muchas dirán, ¿por qué a la mujer? Eso es machismo, no sé qué. Bueno, si quieren decirle machista al Eterno, díganselo a él, a mí no, porque yo no hice la Torá. Díganselo a él, si son capaces, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es, ¿por qué la mujer? Porque resulta que fuimos concebidos, eso lo digo con mucho cariño, lo que acabo de decir, y básicamente no se lo estoy diciendo a ustedes, ¿no? Pero el tema es, el Eterno nos creó con características totalmente diferentes en cuanto a nuestra psiquis. O sea, los hombres sentimos de una forma, las mujeres de otra, y bien por eso, buenísimo. A mi esposa y a muchas mujeres les gusta muchísimo, por ejemplo, salir a compras, mirar aquí, mirar allá. A mí no me gusta eso, pero me lo aguanto, obviamente, pues no hay ningún problema. A mí no me gusta, pero pues tengo una familia que yo amo y pues bueno, listo, ya está bien. Pero que me gusta a mí no. A mí me gusta ver partidos de fútbol, la final del Mundial, me gusta ver carreras de automovilismo. Mi esposa no le gusta. Somos diferentes, pero en lo esencial somos uno, porque espiritualmente sí tenemos los mismos intereses. Bien, entonces, por haber sido creados diferentes, actuamos en muchas cosas en una forma diferente, sentimos diferente. Por tanto, el hombre, cuando está en su tema, ahora estamos hablando de un momento de especial santidad del pueblo de Israel. No significa que fueran todos santos perfectos, pero normalmente cuando estaban en el desierto, todas las personas eran una sola cosa. Israel no eran dos ni tres, era una sola cosa, porque estaban todos alrededor del monte Sinaí. Entonces, al ser el hombre, o los hombres los encargados de velar por la defensa de Israel, por el cuidado del Mishkan, por la protección de la familia, etcétera, 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 pues ellos tenían que estar embebidos en este tipo de actividades. Las mujeres no.
No estoy diciendo que todas las mujeres fueran así, no, pero sí había mujeres que de alguna forma podrían mirar para otro lado. Y obviamente que, había hombres que en su desocupación, porque lo sabía, también miraban para otro lado. Ese es el asunto. Bueno, aquí estaba viendo algo que dice Sophie que me parece muy interesante. Que por esa razón los judíos dicen que al que el Eterno amó le hizo hombre. No, eso dicen muchos judíos, pero en realidad yo pienso que el Eterno ama a las mujeres absolutamente, no he dicho. Yo a veces, yo digo, ¿cómo puede haber tanto amor para las mujeres? O sea, hay una protección muy grande. Miren, yo hice un video, por ejemplo, sobre el tema de que las mujeres no pueden ser líderes en congregación, no pueden enseñar. Y claro, obviamente llegan las pastoras a decir, ay, que eso está... Sí, pero es que, no, es que es así. Así lo dice la escritura, ¿qué hago? Y eso tiene una razón muy poderosa. Y es que la mujer tiene una capacidad impresionante para hacer varias tareas al mismo tiempo. Nosotros escasamente podemos mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Escasamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como ellas pueden hacer muchas, darles una labor tan importante y tan dura, adicional a las que ya tiene, pues ya sería un poco injusto. Que hay muchas personas que creen que servirle al Eterno es estar en un atrio enseñando Torah. No, eso no es servirle al Eterno. Eso es enseñar Torah. Bueno, es parte de una gran cosa que se llama la vida, que debe ser dedicada a Él. Pero enseñar Torah no es el servicio al Eterno, es una parte. El servicio al Eterno está en la familia, está con las personas desvalidas, está con los animales, está con absolutamente toda la sociedad. Y claro, obviamente estudiar Torah, por supuesto, pero no es lo único. Entonces, además hay mucho tema referente a los deseos de reconocimiento y de fama que tienen muchas personas que quieren estar allá adelante para que todo el mundo los mire. Pues grave error porque por ahí no es la cosa. Entonces, volviendo al asunto, la mujer podía tener esa posibilidad. Muy bien, la mujer tiene la posibilidad de dar a luz, nosotros no. Así es. Bueno, entonces, la mujer podía tener ese problemita. Y al mirar para otro lado, entonces, sucedía este asunto. Ahora, otra vez, voy a hacer mucho énfasis en esto. El Eterno fue el que dijo eso. El Eterno fue el que ordenó. El Eterno dictaminó lo que se debe hacer en esos casos. Obedezcamos. Punto. No hay más nada que decir. Que, por ejemplo, en una parashá que viene ahora próximo que se llama Jucat, que se llama precepto, que habla del famoso mandamiento de la vaca roja que había que conseguir para muchas cosas. Entonces la gente dice que ¿por qué roja? Entonces muchas personas se imaginan que la sangre, que no sé qué, y que una vaca que para compensar el pecado del becerro de oro. ¿Dónde está escrito eso? Muy bonitas las interpretaciones, muy interesantes. ¿Dónde está escrito eso? Entonces, muchos sabios, eso sí, con más cordura, lo que hacen es decir, hombre, no entendemos eso. Por eso se llama juk o juk. Son mandamientos que no entendemos, pero que debemos obedecer. El Eterno no nos dijo a nosotros que entendamos los mandamientos. Por supuesto, la inmensa mayoría son fáciles de entender. Por eso, Yeshua y el Eterno mismo también dicen que la Torah es fácil. Claro. Pero de ahí a que tenemos la obligación de entender todo lo que está escrito ahí, no. Eso no. El único que entiende todo es el Padre Eterno y seguramente Yeshua. No más. No podemos decir que tenemos toda la Torah. Seríamos o muy arrogantes o muy locos, muy tontos. Pero inteligentes diciendo, entiendo toda la Torah perfectamente. No, eso no es cierto. No es cierto, empezando porque no todo está escrito. Entonces, en este evento en el cual
el Eterno ordena ciertas cosas que son para la mujer, pues hay que entenderlo en su justa medida, y si no entiendo lo demás, no puedo decir que entonces el Eterno es machista, que el Eterno se le fue la mano, que no sé qué cosas absurdas, que son una barbaridad, porque así no es. Esto es para hombres y para mujeres, para que tengamos eso en mente. Si el Eterno dice algo, es porque es santo, es perfecto, es agradable y es bueno. Bien, ¿preguntas? No todos al tiempo. Yo moré. Yo morí. Sí, adelante. Espérate que hay como inestabilidad en la conexión. Sí, adelante. Pero esa, lo de las cosas, Acércate un poquito que no te escucho bien. lo de el evento ese de las aguas amargas, ese mandamiento, ¿era para los hombres o para los mujeres? No te entendí. Discúlpame, no te entendí. ¿Me repites, por favor? Lo del evento de las aguas amargas, ese mandamiento de las aguas amargas, ¿solamente aplicaba para la mujer o para el hombre también, aunque la Torá no lo dice? No, solamente para las mujeres. Pero atención, solamente para las mujeres y en ese contexto. Hoy no aplica. Hoy no hay sacerdotes, no hay templo y nadie puede decir, ahorita se despiertan celos por cualquier tontería, entonces no. Ahí la cosa era muy santa. Era en ese contexto y era para la mujer. ¿Por qué? Porque el Eterno lo dijo. Sí, adelante. ¿Qué ibas a decir? Al hombre lo descubrió ¿qué pasaba en ese entonces cuando al hombre lo descubrió en infidelidad? Pues había que matarlo. Había que matarlo, así de simple. Eso está escrito. Ahí no había cuestión de celos ni nada, no, matarlo de una. Era más drástico. Con la otra persona también, claro, eso está escrito. Había que matarlos a los dos. Punto. No había más nada que hacer en ese contexto. A la mujer cuando le hacían las cosas amargas, ella moría. Depende, ahí está escrito. Si era una mujer que no había cometido ninguna falta, era próspera, tenía hijos, todo le iba bien. Pero si la había embarrado, de una vez se le iba hinchando todo y ya, se moría. Pues claro, es que está escrito. Eso lo estableció el Eterno. Lo que estaba diciendo yo hace un momento. Si el Eterno lo dice, eso se hace. Y eso se cumple, además. Porque Él lo estableció. Él es el dueño de todo. Y Él puede hacer que la misma agua para unos sea buena y para otros no. Porque Él es el dueño de todo. Esos son de las cosas que nosotros tenemos que entender. Que el Eterno tiene potestad sobre todo lo que existe. Y hay cosas que uno humanamente no va a entender, porque dice, ¿cómo así que esto que a mí me hace daño al otro no? Pues porque el Eterno así lo estableció. Es como, por ejemplo, el mal de Saraat. ¿Por qué a unas personas les daba y a otras no? Uno pregunta, bueno, ¿eso era contagioso? O sea, si una persona tenía el mal de Saraat y se frotaba contra otra persona, ¿necesariamente la otra iba a quedar con mal de Saraat? No, porque ese mal venía de arriba. El Eterno era el que mandaba ese mal. Ahora, ¿es contagioso en qué sentido? Perdón. En el hecho de que el mal de Saraat provenía de ciertos pecados, entre ellos muy especialmente la Shonara, o sea, la lengua maligna. Y el es contagioso. Eso es lo que pasa. No el mal en sí. El mal es una señal externa de la situación espiritual de una persona. Eso es lo que pasa con el mal de Saraat. Aquí pues es algo análogo. ¿Entendido? Bien. ¿Alguna duda, Marcelita? No, señor, ya entendí. Bien, perfecto. Ok. Hay otro temita interesante. Antes de que se acaben nuestros primeros 40 minutos, los otros los vamos a tratar de dedicar al tema de la fiesta de Shavuot.
Otro tema interesante es el famoso bozo del Nazareo, o Nazir en hebreo. ¿Por qué se hace un voto? Para hacer un voto se necesita tener, en el caso de los hombres, mucha testosterona espiritual, porque se tiene que abstener de muchas cosas. Se tiene que dejar crecer el cabello, no puede tomar vino, mejor dicho, una cantidad de cosas. Pero esa abstinencia, ¿para qué es? No es abstinencia de comer, sino más bien para dedicarse por completo a la búsqueda del Eterno, para tener una especial sensibilidad, porque de verdad anhela que el Eterno esté con él. Esos eran votos muy fuertes, porque la abstinencia duraba un buen tiempo, abstinencia de muchas cosas, dejarse crecer el pelo. O sea, lo que menos importaba en ese entonces era que la persona luciera atractiva. El asunto es que cuando nosotros tenemos en mente hacer lo que el Eterno quiere de nosotros, pues lo demás poco importa, poco o nada. Ahora, estamos en una sociedad en la que la idea es que seamos y parezcamos. A ver, no por querer agradar a las personas en sí mismas, sino para no ser piedra de tropiezo. Es básicamente eso. Entonces, si uno va, por ejemplo, a enseñar Torah, bueno, este es un escenario donde todos estamos muy atentos, estamos en armonía, pero si a alguien se le ocurre, por ejemplo, y perdón que sea tan gráfico, pero es que quiero ser muy claro para que entendamos todos. Como hay personas que dicen que no, que al Eterno se le puede adorar en cualquier parte, sí, pero hay límites. Entonces, por ejemplo, ¿a ustedes les parece que alguien vaya a enseñar Torah en una discoteca? ¿O en una playa nudista? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, estoy yendo a extremos para que entendamos que sí, ok, del Eterno es todo, pero tenemos que tener un poco de coherencia, de armonía con este asunto. La Torah es seria. La Torah no es un juego. Esto no se toma livianamente. Entonces, el tema es, bueno, hay que hacerlo en las condiciones adecuadas para eso. En el caso del Nazir, el voto le servía precisamente para reforzar ese hecho de que quería tener más intimidad con el Eterno. Sigue, adelante. Sí, lo que pasa es que hay algo que es muy claro y es que el Eterno dice que no entreguemos lo santo a los perros, ni tampoco las perlas a los cerdos. Entonces, no todos los lugares son precisos para enseñar la Torá. Sí se han visto algunos videos inclusive de personas que se ponen a hacer ese tipo de cosas, pero realmente no es lo correcto, no es lo adecuado porque es algo muy santo para entregarlo en cualquier lugar. Así es. Hay algo interesante y ahora que estamos mencionando estas cosas, yo traigo a colación una cosa que me pareció absolutamente grotesca. Fíjense ustedes que las malas interpretaciones llevan a cosas terribles. El libro de Marcos, en el capítulo 16, versículos 9 al 20, son añadidos, esos textos, añadidos totalmente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en esos versículos dice, en uno de ellos dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, cogerán en su mano serpientes y no les harán daño. Bueno, pues vi la noticia hace ya algún tiempo de un señor que se puso a hacer esa gracia con una serpiente y murió por el veneno de ese animal.
Entonces cualquiera dirá, ay, no, la Biblia se equivocó. No, no se equivocó. Sino que lamentablemente a la Brit Hadashah es a la que más mano le han metido muchos en forma inescrupulosa y eso ha derivado en interpretaciones equivocadas que han llevado a, a dañar la fe de muchas personas. Yo diría de millones de personas, lo que es bastante, bastante grave. Sí me hago entender, ¿verdad? Bien, ahora, una vez, bueno, ahora el nazareato, nazareo no es lo mismo que nazareno. Nazareno tiene que ver con los de Nazaret, de Nazrat. Así se le llamaba a Yeshua. Eso es una región, pero eso no tiene nada que ver con esto. Bien. De hecho, por ejemplo, en hebreo, Nazareno es Nosrit y Nazareo es Nazir. Inclusive tiene letras diferentes. Cuando terminaba seguramente la prueba, que es ese voto, pues la persona salía muy fortalecida. El nazareo más famoso que tenemos en la escritura fue Shimshon, al que llaman Sansón, que él se dejó crecer el pelo, pero él lamentablemente era medio alegroncito y no cumplía las cosas bien y pues le pasó lo que le pasó. Obviamente al final tuvo como que se le iluminó el alma y dijo, sí, al menos que muera yo, pero con todos estos tipos malvados. La respuesta de dónde tenía la fuerza Shimshon no era en el pelo, obviamente. Eso era simplemente una muestra externa de lo que él estaba viviendo. Como ya va a terminar, bueno, hay unas preguntas breves si las tienen, ya va a terminar sí, Rav Shaul también hizo el voto, correcto. Si tienen algunas preguntas, y si no, voy a cancelar esta reunión y me vuelvo a conectar con el mismo número y vamos a hablar un poco de la fiesta de Shavuot. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo haré yo? ¿Sí? Yo, Adelante. porque cuando un hombre hacía un voto de nazareato y entre esos no se podía cortar el cabello. Me hablas más fuerte, es que no es, qué pena, discúlpame, es que no, espera, le aumento yo el volumen. Sí, que cuando un hombre hacía el voto de Nazareo, ¿qué? Que no se podía cortar el pelo. Por lo que dije al principio, porque cuando un hombre no se cortaba el pelo, no parecía atractivo. No estaba dedicado a su cuidado personal, sino más bien estaba dedicado al Eterno. Parece un poco paradójico, pero estaba tan dedicado al Eterno que la apariencia externa no importaba. Entonces, el pelo era lo de menos. Ya cuando el voto terminaba, ya se arreglaba, ya tenía un aspecto diferente. Pero mientras tanto no, porque el tema era estar directamente conectado con el Eterno. Nada más, no hay una explicación muy rara, no. Es básicamente eso. ¿Ok? Pero es que eso no contradice lo que Rashaud dice en sus cartas, que las que tienen que llevar el pelo largo son las mujeres. Sí, pero eso era en Corinto, no aquí en Sinaí. En la época del Tanaj. Es que allá usaban el pelo largo porque eran homosexuales. Usaban pelo porque eran, mejor dicho, voy a decirlo de frente, eran travestis, homosexuales y cuanta vaina rara. Eso era lo que es. Entonces el Rav Shaul se puso bravísimo con eso, estaba enojadísimo con ese comportamiento tan deplorable que le llevó a reprenderlos por esas conductas, porque los hombres querían vestirse como mujeres y él no quiere. Pues de ahí viene también el verbo corintianizar, que es, en fin, es muy fuerte. Eso se lo digo a los corintios, pero eso fue en otra época totalmente diferente, en un contexto diferente y donde para los gentiles ese voto no va porque eso es para los hijos de Israel. ¿Ok? Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.